El testamento de Arthur Gask. A sus 20 años, June Brandon no solo tenía un carácter muy agradable, sino que también era una muchacha innegablemente bonita. De aspecto aristocrático, tenía unos hermosos ojos grises y una tez impecable. No tenía conocimiento de quiénes eran sus padres, pues había nacido en un edificio de apartamentos, en un suburbio pobre del norte de Londres. Su madre murió a las pocas horas de su nacimiento, y no dejó ninguna pista sobre su identidad. No hubo parientes que se presentaran a hacer averiguaciones, y solo se encontraron unas pocas libras, entre las pertenencias de la madre muerta. La niña fue llevada a un orfanato público, donde pasó toda su infancia y adolescencia. La habían bautizado con el nombre de June, porque había nacido en primavera. Era tan evidente, que pertenecía a una clase superior a las demás niñas de la institución que, en lugar de ponerla a trabajar como empleada doméstica, cuando tenía 16 años la colocaron en la enfermería, como enfermera en prácticas. Luego, unos 2 años después, una patrona adinerada se enteró de su existencia, y sugirió que la aceptaran como enfermera asistente. En consecuencia, June fue instalada en Roding Hall, una casa grande cerca de Brighton, para atender a Lady Sandal, la viuda anciana y sin hijos de Sir James Sandal, quien había sido un alto funcionario del servicio civil indio. Lady Sandal, una mujer de muy mal carácter, se mostraba alternativamente amable y severa con June. Le agradaba contribuir a la educación de la muchacha, instruyéndola constantemente, y alentándola a estudiar las mejores obras de la literatura inglesa. Además, al encontrarla tan rápida e inteligente, pronto la contrató como secretaria privada, dándole una habitación para ella sola, y dejándola tomar todas sus comidas con el ama de llaves. Por otra parte, cuando estaba de mal humor, su señoría era muy dura con June, se enfurecía por las cosas más triviales, y a menudo encontraba faltas muy injustamente. Severa con todos, sus sirvientes le tenían mucho miedo, con la única excepción de Fordyce, el anciano mayordomo que la había servido a ella y a Sir James durante casi 30 años. Fordyce, un hombre refinado y hasta de aspecto distinguido, parecía tener una influencia moderadora sobre su señora, y se decía que ella a menudo lo consultaba sobre sus asuntos privados. Cuando June llegó a Roding Hall, Lady Sandal sufría mucho de problemas cardíacos. Su médico le había advertido en repetidas ocasiones que no se dejara llevar por sus emociones, en otras palabras, que intentara controlar su temperamento. Tenía solo 2 parientes, ambos sobrinos. Uno de ellos tenía 40 y tantos años, y era un adinerado corredor de bolsa de la ciudad. El otro, Robert Wingward, de solo 22 años, era el favorito. Era un joven apuesto e inteligente, de afable carácter, que estaba a punto de obtener el título de médico. Pero tenía que tener mucho cuidado con los pasos que daba, si quería conservar el favor de su irascible tía, y convertirse algún día en su heredero. June pronto se dio cuenta de lo afortunada que era, por haber sido contratada por Lady Sandal, pues tras casi toda una vida residiendo en el orfanato, era capaz de apreciar lo distinto que era vivir en aquel aristocrático ambiente. Un ambiente, por otra parte, en el que se movía como pez en el agua, ya que sus buenas maneras naturales le permitían defenderse perfectamente con cualquiera de los invitados que acudían a visitar a Lady Sandal. Así que, soportando sonriente los frecuentes ataques de mal carácter de su señora, se sentía realmente feliz y contenta en Roding Hall. Y su felicidad no hizo sino que aumentar, cuando el joven Wingward, por algún motivo en el que tal vez June tuviera algo que ver, comenzó a visitar con mayor frecuencia a su tía. Como es natural, los 2 jóvenes se enamoraron, y muy pronto surgieron oportunidades de verse a solas, a veces en el jardín cuando Lady Sandal estaba en la cama, y a veces, en ocasiones mucho más raras, cuando June tenía el día libre y podía pasarlo en Londres. Sin embargo, tenían que tener mucho cuidado de que Lady Sandal no supiera nada de lo que estaba sucediendo, ya hasta que no ocultaba que, como su heredero, tenía ambiciosos planes matrimoniales para Robert. Una vez, como si sospechara algo, le advirtió con severidad que no se metiera con June. «Manténla a distancia, muchacho», le ordenó con severidad. «Y ten cuidado de que no te engañe. Es bastante bonita, lo admito, pero no voy a permitir que te mezcles con una chica con una historia como la suya, o perderás hasta el último centavo que tengo intención de dejarte. Así que nada de tonterías». Robert se rió ante esta advertencia,
Pero unos 3 meses después, ocurrió algo que dio un giro inesperado a la situación. Una noche, Lady Sandal no se sentía bien y se acostó temprano, pero alrededor de las 11, incapaz de conciliar el sueño, se levantó y se dirigió a la habitación de June, con la intención de pedirle a la joven algún medicamento que la ayudase a dormir. Al abrir la puerta sin ceremonias, como era su costumbre, vio con estupor a June, sentada en las rodillas de Robert, en un sillón colocado frente al fuego. Por un largo momento, se quedó atónita y sin habla. Después, reaccionando por fin, le gritó a su sobrino, joven canalla. A June le dirigió otra serie de improperios. Consternados, los dos jóvenes se pusieron en pie de un salto. No tienes de qué preocuparte, tía. Todo está bien, dijo Robert. Estamos casados como es debido. Nos casamos hace más de un mes. ¿Casados?, gritó Lady Sandal. Insensato. La anciana casi se ahogaba de rabia. Entonces, salid los dos de esta casa de inmediato. No permaneceréis aquí ni un minuto más, y nunca más volveré a tener nada que ver con ninguno de los dos. Recoged vuestras cosas inmediatamente, y marchaos. Parada en la puerta, les lanzó todas las palabras insultantes que se le ocurrieron, despertando a toda la casa con sus gritos. Los dos jóvenes salieron precipitadamente. Robert llamó a un taxi, y en menos de media hora, él y June estaban siendo conducidos a un hotel. A la mañana siguiente, mucho antes de las 8, Lady Sandal llamó a su abogado, el señor John Litchfield, en Londres, con la intención de ordenarle que redactara un nuevo testamento, dejándole todo a su otro sobrino, Samuel Gorrin. Pero, para su gran disgusto, se enteró de que estaba fuera de la ciudad, y no volvería hasta dentro de un par de días. Sin dejar nada al azar, inmediatamente redactó ella misma otro testamento, en el papel con membrete de Randing Hall. Decía así: revoco todos los testamentos anteriores. A mi sobrino, Robert Wingward, le dejo la suma de un chelín. A su esposa, antes conocida como June Brandon, y durante 18 años interna en el orfanato público de Balham, una institución principalmente para niños nacidos fuera del matrimonio, le dejo también un chelín para el sustento del bebé, que sin duda ya está en camino. El resto de mis bienes y efectos personales, se los dejo a mi sobrino, Samuel Gorrin. Se citó a Fordyce y a la cocinera, la señora Humphrey, para que fueran testigos de su firma, y luego la misma Lady Sandal fue en coche hasta la oficina de correos, para enviar el testamento por carta certificada a Londres. Al regresar a casa, se desmayó, y llamaron a su médico para que viniera con urgencia. Su débil corazón estaba fallando rápidamente, y ningún remedio dio resultado. Falleció durante la noche. La semana siguiente, el señor Litchfield mandó llamar a Robert, y le contó lo del Nuevo Testamento. Lo siento mucho, dijo, pero solo habrá esos chelines para ti y tu esposa. El testamento que redactó ella misma es perfectamente válido, y todo el patrimonio, unas 65.000 libras, pasa a manos de tu primo. Es un testamento injusto y rencoroso, sobre todo porque sé que ella le prometió a tu padre, justo antes de morir que cuidaría de ti. Aún así, no hay vuelta atrás. Robert tenía una opinión muy alta de las habilidades del señor Litchfield, y de inmediato abandonó toda esperanza de conseguir algo. Por eso, se sorprendió mucho cuando, aproximadamente una semana después, un joven abogado de Brighton, Charlie Jackson, llegó a Londres expresamente para verlo, y sugerirle que impugnara el testamento. Jackson tenía solo 24 años, y hacía apenas unos meses que había sido admitido en el ejercicio de la abogacía. Robert lo conocía muy poco y solo porque coincidían en el club de tenis. Pero me han dicho que no tengo ninguna esperanza en este asunto, dijo Robert. Yo pienso que sí, dijo el joven abogado. Además, tu primo puede estar dispuesto a llegar a un acuerdo. No lo creo. Se burló Robert. Siempre nos hemos desagradado. Sacudió la cabeza. No, Jackson, no lo voy a discutir. Además, no tengo dinero para entrar en litigios. No te preocupes por el dinero, dijo Jackson. Por supuesto, no es ético que acepte el caso sin más, pero, si estás de acuerdo, financiaré todo, y si no sale nada de ello,
prometo no enviarte ninguna cuenta. Se rió. En cualquier caso, será una publicidad espectacular para mí. Robert se mostró muy conforme con estas condiciones, y en consecuencia, se notificó a los abogados de su primo que se impugnaría el testamento. Cuando llegó el día de la vista, todos los presentes en el tribunal estaban muy divertidos, ante la idea de que un abogado rural, con aspecto tan infantil, se enfrentara al poderoso Jarvis Romilly, uno de los más eminentes fiscales que ejercían en el país. Sentían mucha curiosidad, por saber exactamente qué línea de acción iba a adoptar. Lord Roston presidía el procedimiento. Como cuestión de formalidad, primero se presentó el testamento de la mujer fallecida, y la señora Humphrey, la cocinera, entró en el estrado de los testigos, para testificar que había visto a Lady Sandal poner su firma en él. Y usted vio a su señora firmarlo en presencia de su compañero de servicio, el señor Fordyce, y usted puso su firma en presencia de ambos, ¿no es así?, preguntó el fiscal. Sí, señor, lo hice, respondió la cocinera. No hay más preguntas para la testigo, dijo el fiscal Romilly, sentándose de inmediato. El joven señor Jackson se puso de pie. ¿Lady Sandal parecía estar bien esa mañana?, preguntó. ¿Completamente capaz de saber lo que estaba haciendo? Sí, señor, respondió la cocinera. No estaba de muy buen humor, pero sabía perfectamente lo que hacía. Y el señor Jackson también volvió a sentarse, mientras la señora Humphrey procedía a abandonar el estrado de los testigos. Entonces, llamaron al mayordomo, que ocupó rápidamente su lugar en el estrado. Le preguntaron si él también había presenciado la firma de Lady Sandal en presencia de la cocinera. Al responder afirmativamente, el fiscal volvió a sentarse. Ahora bien, señor Fordyce, preguntó el joven Jackson, ¿le pareció que su señoría se encontraba en un estado de agitación inusual cuando puso su firma? El mayordomo reflexionó. Bueno, en cualquier caso, señor, respondió, no estaba así en el momento antes de firmar, pero como no la vi escribir su nombre, no puedo decir exactamente cuál era su estado en ese preciso momento. Parecía que el señor Jackson no podía dar crédito a lo que oía. ¿Qué?, exclamó, ¿nos está diciendo que no vio a Lady Sandal firmar el testamento? En realidad no, señor, dijo el mayordomo, porque, justo cuando ella tomó la pluma para firmar, me pareció oír el timbre de la puerta principal y salí a ver. No tardé ni un minuto en irme, y cuando volví, tanto ella como la señora Humphrey, la cocinera, habían firmado. Así fue como la señora Humphrey presenció la firma antes que yo. De lo contrario, yo tendría que haber firmado primero. Un silencio estupefacto llenó la sala. Era como si todos los presentes se hubieran convertido en imágenes esculpidas. El señor Jackson fue el primero en recuperarse, y con una sonrisa satisfecha, se volvió hacia el juez. Entonces, señoría, con esto concluyo mi caso, y no será necesario que continúe. El testamento no se ejecutó correctamente, y por lo tanto, no es válido, y se dejó caer en su asiento. Jarvis Romilly se puso en pie de un salto. Solicito, milord, gritó con fiereza, que la testigo anterior sea detenida, antes de que haya tenido tiempo de abandonar el recinto del tribunal. Y tras una señal del juez, un ujier salió apresuradamente. El fiscal se volvió amenazadoramente hacia el mayordomo. Ahora, señor, declaró, después de haber testificado bajo juramento, que vio a la fallecida poner su firma en el testamento, dice ahora, que no estaba presente cuando ella firmó. El mayordomo parecía muy asustado. Sí, señor. Lo siento, señor. Fue un error. Pero pensé que había presenciado la firma correctamente, ya que cuando regresé, la tinta de las otras firmas todavía estaba húmeda. El fiscal habló entonces en voz baja, casi con un tono sedoso. Y más tarde, preguntó, ¿por casualidad le mencionó al señor Wingward lo que había sucedido? No, no señor, exclamó Fordyce. Nunca se lo mencioné. No lo he visto ni he hablado con él, desde la noche en que abandonó la casa. Y por más que insistió el fiscal, Fordyce no varió en ningún momento su versión. La señora Humphrey fue llamada nuevamente al estrado. Ahora, señora, dijo Romilly con una sonrisa agradable y tranquilizadora,
usted nos dijo que su señora firmó el testamento en su presencia, y también en la del señor Fordyce. Es así, ¿verdad? Sí, señor, respondió la cocinera. El señor Fordyce estaba de pie a su lado, continuó el fiscal. Sí, señor, replicó la cocinera de nuevo, y con expresión de sorpresa, añadió rápidamente, no señor, no siempre. Ahora recuerdo que salió un momento para atender la campana. ¿Antes de que su señora firmara? Preguntó Romilly, y la corte quedó tan silenciosa y quieta como una tumba. Sí, señor, asintió la cocinera. Salió antes de que firmáramos. Recuerdo que acabábamos de escribir nuestros nombres cuando regresó. El fiscal, muy desconcertado por la confirmación de la historia del mayordomo, intentó por todos los medios hacer tambalear su testimonio, hasta que por fin intervino su señoría. No creo necesario, señor Romilly, dijo, que siga interrogando a la testigo. Sin duda, está diciendo la verdad. El testamento no es válido, y en consecuencia, me niego a conceder la legalización. Pero, señoría, protestó el señor Romilly, la intención del testador es muy clara, y no es justo contradecir ahora su última voluntad. Pero, ¿cuántas veces he tenido que explicar, interrumpió su señoría con cansancio, que lo que tengo que hacer en este tribunal es la ley, y no necesariamente la justicia? No, me niego a conceder la sucesión. Así pues, según el testamento anterior, Robert Wingward se convirtió en el heredero de su tía, Lady Sandal. Habían transcurrido unas semanas desde la vista en el tribunal, cuando un día, Robert recibió la visita de Fordyce, quien, tras la muerte de su señora, había decidido dejar su puesto de mayordomo en Randing Hall. Me alegro mucho de verte, dijo Robert. No podía averiguar a dónde habías ido, y quería hacer algo por ti. El mayordomo negó con la cabeza. No, gracias, señor. Tengo todo lo que necesito. Según el testamento de mi difunta señora, recibí 2000 libras, lo que me ha permitido abandonar el servicio y retirarme. Solo he venido ahora para aclarar algunas cosas. Bueno, dijo Robert, tengo mucho que agradecerte. Si no fuera por el hecho de que saliste accidentalmente de la habitación, cuando se estaba firmando el testamento, solo habría heredado un mísero chelín. Pero eso, no fue casualidad, señor, dijo el mayordomo con gravedad. Salí a propósito, para invalidar el testamento. Solo fingí creer que había oído la campana, pues conociendo la impaciencia de su señoría, estaba seguro de que firmaría sin esperar a que yo volviera. Robert estaba horrorizado. Pero, ¿se lo has contado a alguien más, aparte de mí? Preguntó. De repente, una luz se iluminó en su rostro, y extendió la mano en señal de acusación. Por supuesto. Ahora lo entiendo todo. Se lo contaste al señor Jackson. Fordyce asintió. Sí, señor, y ambos pensamos que sería mejor no mencionarlo, para que la otra parte no pudiera sugerir que había una conspiración entre nosotros. ¿Una conspiración entre nosotros?, exclamó Robert, asombrado. ¿Qué demonios quieres decir? ¿Y por qué lo hiciste? No tenías ningún interés en el testamento ni en mí. Tal vez, no lo hice tanto por usted, señor, como por su esposa. Dijo Fordyce. Y tras un suspiro, prosiguió, ya que resulta que ella es mi sobrina. No, ella no lo sabe y no deseo que lo sepa. Solo lo menciono ahora, para que sepa que no tiene por qué avergonzarse de ella. Su madre no era ninguna de esas cosas horribles que su señoría dijo aquella noche. Venimos de una buena familia de agricultores, y mi hermana era maestra de escuela, cuando el caballero que era el padre de su esposa la conoció. ¿Se casaron?, preguntó Robert con voz ronca. No, señor, pero estoy seguro de que lo habrían hecho, si el joven Lord Rutland, el padre de su esposa, no hubiera muerto en el campo de caza, antes de que se supiera la verdad. La voz de Fordyce tembló. Estuve en la India durante 20 años, sirviendo allí al difunto Lord Sandal y a la tía de usted, y no supe nada de la desgracia de mi pobre hermana, hasta que regresamos, hace 4 años. Entonces, con gran dificultad, me enteré de lo de June, y la busqué hasta averiguar que estaba en el orfanato. No fue casualidad que ella viniera a ver a Lady Sandal.
Yo conseguí que su señoría se interesara por el orfanato, fingiendo que conocía a la directora, y luego le sugerí que contratara a June como su enfermera. El mayordomo se levantó para marcharse. Una cosa más, señor. Acabo de enviarle a June, de forma anónima, por supuesto, una vieja fotografía de su padre y su madre, tomada en un baile del condado hace 24 años. Los reconocerá a ambos por su parecido con ella. Adiós, señor, y le deseo la mejor de las felicidades. Mañana zarparé rumbo a Australia, y no creo que volvamos a vernos. Y con un cálido apretón de manos, los dos hombres se despidieron. Esa noche, muy emocionada, June le mostró a Robert la foto que acababa de llegar. Era una foto tomada en un salón de baile, y debajo de dos de los bailarines, estaba escrito, tu padre y tu madre, ambos muertos. Me pregunto quién lo habrá enviado, exclamó June. Pero, Robert, los dos son muy guapos, ¿no te parece? ¿De verdad crees que son mi madre y mi padre? Y cuando su marido asintió enfáticamente, ella continuó. Pero, qué extraño. Mi madre, de alguna manera, me recuerda a Fordyce, ¿no es curioso? Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal Homo Lector.